Aquella mañana empezó con una taza de café humeante hasta que vi la excavadora mordiendo mi orilla del embalse como si fuera terreno conquistado. Ese fue el instante en que se acabaron las dudas y empezó la guerra. Porque cuando la junta de propietarios intenta robarte lo que es tuyo, o te agachas o te plantas de pie. Y yo me planté. Salí al porche en cuanto rugió el primer motor, cortando el silencio del amanecer. Mis botas resonaron fuerte sobre la madera mientras sostenía la taza con fuerza y miraba hacia la orilla este de mi finca junto al embalse de la Vega Azul. Allí estaba, una excavadora naranja devorando la ribera por la que llevaba 23 años pagando impuestos. El cucharón arrancaba la tierra como si tuviera cuentas pendientes conmigo. Pero la máquina no era el verdadero problema. El problema era la mujer que dirigía todo como si fuera dueña del valle entero. Beatriz Cruz, presidenta de la Junta de la Urbanización Cala Zafira al otro lado de la ensenada. Estaba de pie junto a la máquina con un rollo de planos brillantes bajo el brazo. Señalaba con la seguridad de quien nunca ha oído un no en su vida. Su voz cruzaba el agua, seca y autoritaria. Y el operario obedecía como un soldado. Ni siquiera miró el viejo mojón de cedro que marcaba mi línea de propiedad. Simplemente dio por hecho que el embalse era suyo. Bajé la pendiente antes de darme cuenta. La grava crujía bajo mis botas mientras me acercaba. Café todavía en la mano. Desde 40 metros ya vi las huellas cruzando mi terreno. Surcos profundos donde antes crecían los sauces que mi mujer plantó antes de que el cáncer se la llevara. Una barrera natural contra la erosión que había tardado años en formarse. Ahora la arrancaban en minutos. Beatriz me vio cuando entré en su campo de visión. Sonrió como una agente inmobiliaria que cree que va a cerrar la venta de una casa ajena. Buenos días. Señor Romero, dijo. Empezamos temprano. La comunidad está recuperando este tramo de ribera para nuestro paseo lacustre. Envié avisos el mes pasado. Tomé un sorbo lento de café, dejando que el amargor se me quedara en la lengua. No me enviaste nada. Y esa orilla no es vuestra para recuperarla. Ella descartó mis palabras con un gesto, como espantando un mosquito. La Junta votó por unanimidad. Esta zona se declara de uso comunitario. Todo el mundo gana. Y al final hasta subirá el valor de tu propiedad cuando quitemos este matorral. Miré el matorral. Se refería a las plantas autóctonas que yo había elegido cuidadosamente para proteger la ribera de derrumbarse en el agua. Plantas que mi mujer puso con sus propias manos. Plantas que llevaban allí más tiempo que su urbanización. Estás en mi tierra, dije, manteniendo la voz calmada. Vuestros trabajos ya cruzaron el límite. Beatriz desenrolló sus planos con un chasquido confiado. Diagramas coloridos. Modernos y completamente inútiles. Ni un sello oficial. Ni un mojón. Ni una sola coordenada. Este, dijo, golpeando el papel con el dedo, es tu nuevo límite según el plan maestro de Ribera de la Junta. Tu línea termina aquí. Lo demás es paseo comunitario. Señaló directamente mi terreno. Sentí calor subiendo por el pecho. No era rabia todavía. Solo la clara conciencia de que me estaban faltando al respeto disfrazado de progreso. ¿De dónde sacasteis ese mapa?, pregunté. De nuestro equipo de diseño, respondió orgullosa. Se dedican a proyectos de embellecimiento. Resoplé. Eso no es un deslinde. Eso es un folleto bonito. Beatriz se tensó. Entrecerrando los ojos como si hubiera roto una regla sagrada, no la desafíes delante de sus obreros. De todos modos, la obra ya está aprobada. Se hace. Hizo un gesto al operario. Sigue cortando. La excavadora avanzó. El cucharón se hundió y los raíces de los sauces se rompieron como tendones. Apreté la taza. El operario dudó un segundo. Miró entre los dos y siguió cavando. Di un paso más.
Las botas hundiéndose en el barro junto a las huellas. Estáis invadiendo, dije en voz baja. Y lo sabéis. Beatriz cruzó los brazos. La chaqueta impecable a pesar del barro. Javier. Lo que sé es que la Junta tiene autoridad para gestionar el uso comunitario de la ribera. Tu viejo deslinde no puede por encima de las necesidades de la comunidad. Ahí estaba, la suposición de que. Porque vivía solo en 16 hectáreas. Ella podía decidir qué significaba comunidad. Pero su seguridad era demasiado pulida. Demasiado ensayada. Y mientras miraba cómo la excavadora se adentraba más en lo que era mío. Una pregunta se formó en mi cabeza. Con sabor a advertencia más que a curiosidad. ¿Por qué la Junta estaba tan segura de controlar una ribera que nunca habían poseído? El cucharón golpeó la tierra otra vez. La respuesta tendría que esperar. Porque en el instante en que aquellos sauces se rompieron, algo dentro de mí también se rompió. Y no iba a dejar pasar ni un solo centímetro. Beatriz debió notarlo. Porque su sonrisa se tambaleó medio segundo antes de volver. Más tensa. Más fina. Enrolló el plano y lo metió bajo el brazo como si llevara el peso de la ley. No lo llevaba. Pero la excavadora detrás de ella sonaba como si sí. Javier, dijo con el tono que se usa con perros tercos o abuelos difíciles. Esto es el futuro de Cala Zafira. Puedes resistirte o cooperar. Pero va a pasar de todas formas. Cooperar. Esa palabra me raspó más fuerte que el cucharón arrancando mi ribera. Di un paso más. Lo justo para obligarla a mirarme a los ojos en vez de a su paseo imaginario. Enséñame el deslinde que respalda ese mapa. No es un deslinde, contestó demasiado rápido. Es un render de límites. Mucho más moderno. Más fácil para los vecinos. Porque los documentos legales son demasiado complicados para vuestra Junta. ¿Verdad? Pregunté. Su mandíbula se tensó. La excavadora se detuvo otra vez. El operario. Visiblemente incómodo. Se limpió la frente y murmuró algo como segura. Beatriz cortó el aire con la mano. ¿Sigue? Raíces se rompieron. Ramas se rasgaron. La orilla tembló. Su mirada se endureció. Estás siendo combativo y... francamente. Poco razonable. La Junta votó. La comunidad quiere acceso peatonal alrededor del embalse. Tú tienes mucha más ribera de la que necesitas. Es mi tierra, corté. La propiedad no tiene cuota. Beatriz inhaló bruscamente por la nariz. Tus documentos antiguos no se sostendrán cuando presentemos el plan de mejora al ayuntamiento. El embalse es un recurso visual compartido. Todo el mundo debe beneficiarse. Recurso visual, repetí. Entonces la parte que estáis destrozando ahora. ¿También es para mi beneficio? Ella cruzó los brazos. Estamos eliminando vegetación invasora. Esa vegetación, dije. Con la voz bajando a algo más frío, la plantaron con propósito. Estabiliza el suelo. Protege la ribera. No es invasora. Señalé las raíces ahora colgando al aire. Lo que estáis haciendo es... Tuvo la osadía de encogerse de hombros. La naturaleza se adapta. No, respondí. La naturaleza se derrumba cuando gente que no la entiende empieza a rediseñar tierra que no es suya. Su compostura se agrietó. Mira. Javier. Esto no es personal. Es progreso. Deberías estar agradecido de que la Junta esté dispuesta a mejorar esta zona sin cobrarte. Reí una sola vez. Corta y sin humor. ¿Sin cobrarte? Beatriz. Estáis invadiendo y destruyendo propiedad ajena. Eso tiene un precio. Y no soy yo quien lo va a pagar. Eso tocó nervio. Dio un paso hacia mí. Tacones hundiéndose en el barro revuelto.
Si quieres escalar esto, podemos. Pero cuanto más luches, peor quedará cuando la comunidad te denuncie por obstaculizar el desarrollo. ¿Obstaculizar?, repetí. Claro. ¿Y quién exactamente te dio derecho a desarrollar mi ribera? Sus labios se apretaron hasta ponerse blancos. El operario finalmente apagó el motor. ¿Por culpa o por supervivencia? El silencio repentino hizo que el daño sonara más fuerte, raíces rotas. Tierra agrietada. El plop suave de la tierra derrumbándose. Beatriz se volvió hacia el operario. ¿Por qué paras? Él dudó. Señora. Él dice que es su línea. No hay marcador en su mapa. Solo quiero estar seguro. Ella chasqueó. Lo aprobé yo. ¿Sigue? Pero el operario negó con la cabeza. Bajó de la máquina y se limpió las manos en los vaqueros. No hasta que vea algo oficial. No voy a perder la licencia por un paseo. Los ojos de Beatriz ardieron de rabia. Pero cuando se giró hacia mí ya había recompuesto la sonrisa. Bien, dijo. Si quieres oficial. Trae tus escrituras. Trae tu deslinde. Compararemos. Pero te advierto. Javier. El nuevo límite de la Junta prevalecerá sobre tu papeleo antiguo. Así que no te hagas ilusiones. Nuevo límite que prevalece. Ilusiones. Hablaba como si fuera dueña del ayuntamiento. Pero la verdadera señal fue el cambio repentino en su tono. Como si necesitara retroceder antes de admitir demasiado. Y ahí fue cuando algo encajó. Su seguridad no venía del render barato enrollado bajo su brazo. Venía de algo más. De algo que ella creía que le daba autoridad. Y eso me preocupó más que su excavadora o su boca. Enséñame la licencia, dije. Sus párpados temblaron. Las aprobaciones internas las gestiona la Junta. No es lo que pregunté. Enséñame la licencia municipal para alterar la ribera dentro de una zona de protección de inundación. No la necesito, dijo. Perdiendo terreno. Di un paso más. Necesitas dos. Por un momento nos quedamos en completo silencio. Luego ella se dio la vuelta. Fingiendo recoger sus planos. Hemos terminado aquí. Trae tus documentos a la asamblea de esta noche. Si quieres que escuchen tus quejas, preséntalas como corresponde. Esa fue su retirada. Pero se aseguró de lanzar una última frase por encima del hombro. Y Javier. Cuanto antes aceptes el nuevo límite de la ribera, más fácil será para ti. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque el operario, ahora de pie junto a su máquina, miraba algo medio enterrado donde la excavadora había cortado la ribera. Un destello de metal. Algo redondo. Algo antiguo. Se agachó y apartó la tierra húmeda. Beatriz, deberías ver esto. Ella lo ignoró. Pero yo no. Porque parcialmente expuesto bajo la tierra removida había un mojón de hierro. Y yo sabía perfectamente que ese mojón no estaba en su mapa. Ni de lejos. Si la Junta había falsificado un mapa una vez, ¿qué más escondían? Esa pregunta me acompañó el resto del día, siguiéndome como una sombra mientras documentaba la zona que la excavadora había destrozado. Fotografié el mojón expuesto. Medí distancias. Anoté coordenadas exactas. Todo lo que necesitaría si, o más bien cuando, esto se convirtiera en algo más serio que una discusión de vecinos. Al atardecer tenía pruebas suficientes para llenar un archivador. Y aún así sabía que la verdadera batalla sería dentro de la asamblea que Beatriz me había exigido que atendiera. La urbanización Cala Zafira celebraba sus asambleas en el centro social. Una sala grande donde cualquier voz solitaria parecía pequeña. Llegué unos minutos antes y me senté al fondo solo para observar cómo se llenaba. No tardó en entrar medio centenar de vecinos.
cargados de energía. La mayoría nunca me había dirigido la palabra hasta ese día. Ahora, después de la historia que Beatriz había hecho circular en el grupo de WhatsApp de la urbanización, casi todas las miradas me seguían con irritación apenas disimulada. Entonces las puertas se cerraron detrás de Marcos Hidalgo. Su llegada cambió la temperatura de toda la sala. Marcos no era un promotor cualquiera, era el que había convertido un puñado de parcelas junto al embalse en una urbanización de lujo. Joven. Ambicioso. Con camisa a medida que desentonaba entre sillas plegables. Caminó directo a la primera fila como si la hubiera comprado. Beatriz llegó un momento después, cargando carpetas como trofeos. Me vio. Me dedicó una sonrisa quebradiza y subió al pequeño estrado. Empezamos, anunció, tocando el micrófono. La asamblea de hoy es importante. Vamos a hablar del proyecto del Paseo Lacustre. El plan de mejora que la comunidad apoya abrumadoramente. Unos cuantos aplaudieron. Otros asintieron con expectación. Y, añadió con voz brillante y falsa, escucharemos las preocupaciones de un vecino que ha expresado reservas. Todas las miradas cayeron sobre mí. No me moví. Beatriz pasó a la primera diapositiva. Allí estaba el mismo mapa falso que me había enseñado. Con la línea empujada 2,5 metros dentro de mi tierra. Este, dijo orgullosa, es nuestro nuevo límite de ribera. Una mejora muy necesaria del antiguo plano. Nuestro equipo de diseño lo creó para reflejar el uso moderno y las necesidades reales de la comunidad. Una mano se levantó al instante. ¿Significa que por fin tendremos acceso peatonal alrededor de todo el embalse? Sí, respondió Beatriz radiante. Un sendero continuo. Las familias podrán disfrutarlo. Los atardeceres serán para todos y los precios de las viviendas subirán. Marcos intervino con suavidad. Las casas junto al sendero verán un aumento proyectado del 8 al 12%. Es una inversión generacional. La sala zumbó de aprobación. Entonces alguien se levantó y me señaló. ¿Por qué él quiere bloquearlo? Me levanté despacio. Porque el mapa que estáis mirando no es real. Beatriz se tensó. Javier. Es un boceto. Sin sello de topógrafo. Sin coordenadas legales. Sin aprobación municipal. Solo arte de diseño, continué. Vuestro plan cruza mi escritura y hoy vuestro operario cavó más allá de un mojón colocado hace 20 años. Varias cabezas se volvieron hacia Beatriz. Ella se estremeció. Luego forzó un tono firme. Javier está mal informado. Nuestro equipo no encontró tal mojón. Saqué la foto de mi carpeta y la proyecté. El mojón de hierro brilló en la pantalla. Eso, dije, está en mi propiedad. La excavadora lo dejó al descubierto al cruzar el verdadero límite. Marcos levantó una mano, intentando mantener la calma. Javier. Las imágenes de satélite pueden distorsionarse. Los límites cambian con el tiempo. La comunidad necesita este acceso. Los límites no cambian, respondí plano. No sin orden judicial o nuevo deslinde. Y hasta que eso ocurra, la tierra está donde siempre ha estado. La sala se agitó más fuerte. Pero en vez de escuchar, la gente se inclinó hacia el otro lado. Una mujer de la segunda fila se levantó. ¿Por qué no puedes compartir el espacio? Ni siquiera usas esa parte del embalse. Un hombre añadió. Es egoísta bloquear a la comunidad algo en lo que todos invertimos. Otro. Seguro que quiere sacar dinero. Beatriz levantó la mano como directora calmando una orquesta. Por favor. Todos. Las preocupaciones de Javier son comprensibles. Las emociones se disparan cuando hay límites de por medio. Me lanzó una sonrisa tensa que decía que estaba disfrutando cada segundo. Pero la Junta puede resolverlo pacíficamente.
Ya hemos contactado con el ayuntamiento para actualizar nuestro plan de ribera. Lo revisarán pronto. Y una vez aprobado, el paseo será oficial. Así que, Javier, ¿por qué luchar contra algo inevitable? ¿Por qué no trabajar con nosotros en vez de contra tus propios vecinos? Mi pulso latió fuerte una vez. No de rabia esta vez, sino de claridad. Esto no era incompetencia. No era malentendido. Ni siquiera era arrogancia. Era un empujón coordinado para cambiar la ribera. Legal o no. Antes de que nadie pudiera detenerlo. Y yo era la única persona en su camino. No estoy en contra de la comunidad, dije. Pero no podéis construir nada en tierra que no os pertenece. No podéis falsificar líneas de propiedad y llamarlas oficiales. Y desde luego no podéis cortar una ribera protegida por normativa. Eso tocó nervio. La sonrisa de Marcos se agrietó. Los dedos de Beatriz se apretaron sobre el atril. Varias cabezas se volvieron, confundidas por la frase normativa de protección. ¿De qué estás hablando?, exigió Beatriz. Sostuve su mirada. ¿Pensasteis que el embalse era solo decorativo? Ella parpadeó, sin saber qué decir. Traeré mis documentos, terminé. Si alguien quiere ver cómo son los límites reales, que venga a hablar conmigo después de la asamblea. Me senté de nuevo. Pero la sala no se calmó. Explotó. Está mintiendo. Beatriz no falsificaría documentos. Seguro que esconde algo. Deberíamos votar seguir adelante de todos modos. Era mentalidad de manada. Ruidosa y hambrienta. Alimentada por promesas de precios más altos y atardeceres en el embalse. No querían verdad. Querían comodidad. Y en ese momento entendí algo simple y frío. No había forma de convencer a esa sala. Ni negociación. Ni acuerdo. Si quería detenerlos, necesitaría más que pruebas. Necesitaría la ley. Y si la Junta quería pelear sobre papel, yo era la última persona a la que deberían haber desafiado. ¿Debería irme o luchar en un terreno que ellos no entendían? La respuesta ni siquiera estaba cerca. Me levanté. Recogí mi carpeta y salí. Detrás de mí, la asamblea de lobos seguía vitoreando un paseo que no era suyo. Todavía no. Y nunca. Si yo tenía algo que decir. Cuando llegué a casa después de la asamblea, el cielo ya estaba negro. Pero el fuego en mi pecho no había disminuido ni un ápice. Las burlas de la multitud. Las manipulaciones de Marcos. El mapa falso de Beatriz, todo resonaba como presión acumulada detrás de una presa. Y yo sabía exactamente qué pasa cuando la presión no se controla. Bajé al sótano. El viejo maletín metálico seguía donde siempre. En el estante inferior detrás de los botes de conserva y cubos de pintura. Me arrodillé. Solté los dos cierres oxidados y levanté la tapa. Dentro. Limpios. Precisos. Intactos por las tonterías de la Junta. Estaban los instrumentos en los que confiaba más que en cualquier comité del valle, mi trípode topográfico. El nivel de agua. El medidor láser y la pequeña linterna roja que había usado en innumerables inspecciones nocturnas años atrás. Si querían una disputa sobre límites. Límites era exactamente lo que les iba a dar. Aseguré el maletín en la trasera de mi pick-up y bajé hasta la ribera que la Junta había destrozado esa mañana. Las huellas de la excavadora seguían frescas. El suelo irregular y húmedo. Ese mojón de hierro brillaba débilmente bajo el haz de mi linterna. Medio desenterrado por su descuido. Un error suyo. Un regalo para mí. Tomé la primera medida desde el propio mojón. Registrando coordenadas. Anotando elevaciones. Todo tenía que ser perfecto. A prueba de balas.
Ya no era una conversación entre vecinos. Era la recopilación de pruebas para una pelea que se resolvería sobre papel. No en un micrófono. Recorrí el límite original, usando el láser para confirmar cada piquete antiguo que conocía de memoria. Se alineaban a la perfección. Sin cambios en 20 años. Mi padre y yo los colocamos juntos después de una crecida que remodeló la ribera. Esas líneas habían aguantado tormentas, escorrentías, sequías y tiempo. Lo que no habían aguantado era la ignorancia disfrazada de progreso. La superficie del embalse estaba quieta, reflejando solo el brillo rojo de mi linterna mientras trabajaba. Con cada medida, el mapa de la Junta se desmoronaba más. Su plan de paseo no solo cruzaba mi tierra, cortaba 3 metros más allá de la línea de escritura, metiéndose directamente en la zona de protección de inundación regulada por la presa. Cuando llegué al punto final del deslinde, encontré algo más, huellas de neumáticos y restos de hormigón pisados en suelo que la Junta no tenía derecho a tocar. Ya habían empezado a formar la base de su paseo dentro de terreno protegido. Tomé fotos. Medidas. Muestras. Cada nuevo detalle era un clavo en su ataúd. Mientras montaba el trípode para las elevaciones finales, mi móvil vibró. Mensaje de número desconocido: te vimos en la asamblea. Todavía puedes parar esto. Firma el acuerdo de acceso comunitario. Lo miré un largo momento. Luego guardé el teléfono en el bolsillo. Amenazas disfrazadas de oportunidades. Clásico de Junta. Miré de nuevo el mojón de hierro. Firme. Fiable. Preciso. No se había movido ni un centímetro desde que lo colocamos. La Junta podía redibujar sus mapas de ensueño cuantas veces quisiera. Pero la Tierra no miente. Y los números tampoco. Cuando terminé eran casi las 2 de la mañana. Bajé el trípode y repasé todo otra vez, asegurándome de que ninguna lectura estuviera desviada ni por una fracción. Esto no era solo documentación. Era munición. Y solo cuando di un paso atrás, contemplando la herida dentada que la excavadora había abierto en la ribera, llegó la verdadera revelación. La violación de la Junta no era solo horizontal, invadiendo mi línea de propiedad. Era vertical. Su excavación había cortado a una profundidad que activaba la supervisión de la presa. Una profundidad que requería estudio de impacto ambiental, licencias, informes de suelo. Todo lo que habían saltado por completo. No solo habían invadido, habían quebrantado la ley. Sentí algo apretarse detrás de las costillas. Ya no rabia, sino frío enfoque. Había pasado años entendiendo el funcionamiento de la presa, sus límites de inundación, sus zonas restringidas. La Junta ni siquiera se había molestado en aprender lo básico. Creyeron que el embalse era suyo para embellecerlo. Olvidaron que era un sistema hidráulico controlado. Un solo error podía generar multas lo bastante grandes para hundir cualquier junta. Me quedé quieto, la linterna apagándose, mientras el peso del descubrimiento se asentaba. Habían cruzado una línea que ni siquiera sabían que existía. Y las consecuencias no serían pequeñas. Empaqué el equipo con cuidado, revisando doble cada lectura guardada en el medidor. Pruebas. Evidencia. Del tipo que el ayuntamiento y los tribunales no podrían ignorar. Cuando apagué la linterna, el embalse quedó oscuro salvo por el tenue brillo de su parche de hormigón fresco. Una mancha de arrogancia donde no tenía derecho a estar. La miré un momento. Si el límite estaba mal, ¿qué más estaba violando la Junta? Ya sabía la respuesta. Todo lo que importaba. ¿Y si la Junta había cruzado tantas líneas antes incluso de que el proyecto tuviera base? No había forma de saber hasta dónde llegaban sus violaciones bajo la superficie. Así que antes de que saliera el sol,
Volví a la ribera con un solo objetivo: documentar cada centímetro de daño. Cada huella. Cada corte ilegal en la orilla. Al amanecer el embalse estaba en silencio salvo por el suave chapoteo del agua contra la tierra desgarrada. Recorrí todo el tramo con la cámara, capturando planos generales. Primeros planos. Marcas de tiempo. Lecturas de elevación. Impresiones de neumáticos en el barro blando. Restos de hormigón todavía húmedos en algunos sitios. Raíces expuestas arrancadas de la ribera como cuerdas deshilachadas. No me permití sentir nada. Rabia. Dolor. Incredulidad. Esos eran lujos. Primero venía la evidencia. Cuando llegué a la base de hormigón medio formada que habían vertido, me agaché y apoyé la palma en su borde. Estaba frío. Ya empezando a fraguar. Habían ido rápido. Demasiado rápido para cualquier proyecto legal. Fotografié la mezcla. El ancho. El ángulo de pendiente. Todo. Esto ya no era solo abuso. Era negligencia temeraria dentro de una zona protegida. Y les iba a enterrar. Cuando la primera luz asomó sobre la cresta, llegó el equipo de obra de la Junta. 2 hombres bajaron de una pick-up blanca. Camisas beige. Chalecos reflectantes. Portapapeles en mano. Caminaron hacia la ribera con el paso somnoliento de quien espera otro día fácil de mejoras. Pero en cuanto me vieron, se tensaron. Uno dio un codazo al otro. ¿Ese es el señor Romero? El más alto dijo con cautela. Necesitamos continuar el vertido. Vamos retrasados. ¿Retrasados en obra ilegal? Pregunté. El más bajo tragó saliva. Seguimos órdenes. Directiva de la Junta. Puede llevar sus quejas a la directiva. Ya lo hice, dije. Enderezándome. Las ignoraron. El más alto se removió incómodo. Mire. No queremos problemas. Pero tenemos que terminar la base antes del mediodía. No, respondí. No tenéis. Grabé cada palabra que dijeron, manteniendo la cámara baja pero visible para que supieran que estaba registrando. Intercambiaron una mirada preocupada. Pero antes de que pudieran retirarse, otro vehículo llegó. Un SUV plateado. ¿Elegante? Pulido. Demasiado confiado. Beatriz. Cerró de un portazo y marchó hacia mí como si fuera dueña del suelo bajo sus pies. Javier, espetó. Esto es acoso. Estás interfiriendo con obra autorizada. Entonces enséñame la licencia, dije. Ella levantó la barbilla. Está en trámite. Trámite no es aprobación, respondí. Y excavar dentro de una zona de protección sin autorización es una infracción grave. Estáis arriesgando multas que la Junta no puede permitirse. Podemos permitirnos lo que haga falta, replicó. Y la directiva está preparada para presentar una denuncia por tu comportamiento si sigues obstaculizando a nuestros trabajadores. No mordí el anzuelo. En cambio, giré la cámara hacia la losa de hormigón detrás de ella. Luego hacia las huellas de neumáticos cruzando la línea de propiedad. Sus ojos parpadearon. No de culpa, sino de cálculo. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Crees que puedes intimidarnos con fotos? Preguntó. No, respondí. Creo que el ayuntamiento lo hará por mí. Se quedó quieta. Por un breve instante la fachada se agrietó. La recompuso rápido. Pero no antes de que yo leyera algo en su expresión. Miedo. O tal vez solo el reconocimiento de que había perdido el control antes de lo esperado. Estás perdiendo el tiempo. Javier, dijo. Antes de que termine la semana el paseo estará acabado y nos estarás agradeciendo por subir el valor de tu propiedad. Me aparté.
dándole una vista clara del mojón de hierro que había ignorado el día anterior. ¿Te refieres a ese paseo? ¿El que estáis vertiendo directamente sobre mi tierra? Sus trabajadores se congelaron. Los ojos de Beatriz se entrecerraron. Pero no miró el mojón. No podía. No conmigo mirando. Resolveremos el tema del límite después, espetó. Ahora mismo nuestra prioridad es el progreso. El progreso no está por encima de la propiedad, dije. Y tampoco por encima de la normativa de protección de cauces. Su cara se tensó. La normativa de inundación no se aplica a mejoras decorativas de ribera. Dejé escapar un suspiro lento. Este embalse no es decorativo. Es un pantano controlado. Y ya habéis cavado más profundo de lo permitido. Su boca se abrió. Pero no salió nada. Se volvió hacia sus trabajadores. Continuad. No se movieron. Señora, dijo el más alto en voz baja. Si lo que dice es verdad. No lo es, cortó ella. Podríamos perder las licencias de obra. Beatriz se giró hacia mí. Estás saboteando un proyecto comunitario. Esto es obstrucción. Haré que la Junta te multe por interferencia. Invasión y amenazas a nuestros contratistas. ¿Amenazas? Repetí. Levantando ligeramente la cámara. O grabando infracciones. Me fulminó con la mirada. No tienes derecho a dictar nada aquí. Nosotros mandamos. No por mucho tiempo. Su mandíbula se apretó. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que he terminado de discutir contigo, dije. Tengo todo lo que necesito. Y lo tenía, fotos. Coordenadas. Grabaciones. Muestras de suelo. Pruebas de excavación sin licencia. Pruebas de invasión. Pruebas de que la Junta había ido tan lejos más allá de su autoridad que no veían las consecuencias legales esperándoles justo delante. Beatriz debió notarlo también. Porque finalmente se quebró. El borde del miedo colándose en su voz. Javier. No hagas ninguna locura. La miré. Dejando que el silencio se estirara. El daño ya está hecho, dije. Ahora viene la rendición de cuentas. Pasé junto a ella hacia mi pick-up. Detrás de mí los trabajadores se quedaron inmóviles. Beatriz susurraba frenética al teléfono. Paseando como si intentara sostener una presa con las manos desnudas. Pero ya era tarde. En el momento en que vertieron hormigón en mi tierra. Perdieron cualquier ventaja que creyeran tener. Y en el momento en que cortaron la zona de protección. Me entregaron lo único que ningún voto de junta podía anular, autoridad legal. ¿Quién tenía poder para pararles? Yo sabía la respuesta. Y en unas horas ellos también. En cuanto llegué a casa extendí todo sobre la mesa del comedor, fotos. Lecturas de elevación. Vídeos con marca de tiempo. El mojón expuesto. Muestras de hormigón y copia de mi escritura. La evidencia no era cuestión de cantidad. Era de claridad. Cada detalle tenía que pintar el mismo cuadro sin espacio para interpretaciones. Y el cuadro que pintaban era este: la Junta había invadido. Había iniciado obras sin licencia y había violado la normativa de protección de cauces del embalse. Recogí los expedientes. Cogí las llaves y conduje hacia el pueblo. Directo a la oficina de la única persona que odiaba el papeleo chapucero más que yo, la arrogancia de las juntas, la abogada Sara Velázquez. Sara no era solo una abogada de derechos de propiedad. Era purista. Tenía enmarcada la ley de aguas en la pared y una vez obligó a una inmobiliaria a retirar toda una campaña porque su cabaña rústica junto al río estaba 90 centímetros dentro de servidumbre pública. No hacía atajos. No toleraba falsedades. Y definitivamente no toleraba que juntas se comportaran como ayuntamientos. Su secretaria me hizo pasar de inmediato al ver la pila de documentos en mis brazos. Sara levantó la vista de su escritorio.
ajustándose las gafas. Javier. Pareces alguien a quien acaban de intentar redibujar España. Casi, dije. Intentaron redibujar mi Ribera. Me indicó que me sentara. Empieza a hablar. Extendí las primeras fotos, huellas de excavadora. Vegetación arrancada. Mojón expuesto. Luego deslicé la captura del mapa actualizado de la Junta. Se recostó. Cejas arqueadas de incredulidad. Esto no es un plano, dijo sin rodeos. Ni siquiera es un deslinde. Esto es clipar con pretensiones. Beatriz lo llamó render de límites. Oh. Genial, dijo secamente. Porque nada dice autoridad legal como sombreado pastel y 0 coordenadas. Revisó las notas de elevación. Su expresión endureciéndose. ¿Estas cortes? Golpeó los números. Javier. Bajaron por debajo de la zona de protección. Lo sé. ¿Sabes lo que significa? Supervisión de la Confederación Hidrográfica. Exacto. Exhaló fuerte. Juntando las fotos en un montón ordenado. Y vertieron hormigón en tu tierra dentro de zona protegida. Asentí. Sara cerró los ojos un momento como saboreando la pura estupidez que estaba presenciando. Javier. Esto no es una infracción. Esto es una orden de demolición esperando suceder. Multas. Quizás más. Alcanzó su portátil. ¿Presentaron alguna licencia? No. ¿Algún aviso? No. Crujió los nudillos. Entonces acaban de entregarte el caso de derechos de propiedad más limpio que he visto en años. Mientras tecleaba. Narraba entre dientes. Invasión. Alteración de ribera sin autorización. Violación de directrices de la presa. Alteración ambiental. Invasión de zona de protección. Construcción ilegal. Representación fraudulenta de límites. Me miró. Ojos brillantes. Javier. Esto es suficiente para congelar todos los proyectos de la Junta durante una temporada. Puse mi escritura delante de ella. Y aquí está la línea que cruzaron. La escaneó y asintió. Blindada. Sin ambigüedades. Están cocinados. Sara sacó un bloc legal. Esto es lo que vamos a hacer. Primero presentamos informe de alteración de sedimentos al ayuntamiento. Eso solo ya activa investigación. Luego notificamos a la Confederación Hidrográfica. Ellos no juegan con integridad de zonas protegidas. Y una vez que ambas administraciones estén al tanto, la Junta no podrá ni estornudar sin documentación. ¿Y la orden de paralización? Pregunté. Sonrió con suficiencia. Les caerá como un mazazo. Me recosté. Hay más. Anoche recibí un mensaje de número desconocido. Básicamente presionándome para firmar un acuerdo de acceso. Sus dedos se congelaron a mitad de nota. ¿Intentaron coaccionarte? Parece que sí. ¿Te lo envío? Eso es interferencia intentada. A los jueces les encanta. Le reenvié el mensaje. Sara lo miró largo rato antes de decir. Están en pánico. Saben que la fastidiaron y ahora intentan que renuncies a derechos que ya tienes. Se levantó, rodeando el escritorio con calma depredadora. Javier. Quiero que entiendas algo. Cuando la gente falsifica mapas, buldocea propiedad ajena, cava en zonas protegidas y luego intenta taparlo con sonrisas y votos de comité, están escondiendo más que una mala línea de límite. Lo imaginé. Y en cuanto el ayuntamiento pise el terreno, todos esos secretos saldrán a la luz. Levantó una carpeta gruesa de un armario. Este es el modelo de injunction de emergencia que usaremos si siguen construyendo. Pero sinceramente,
Después de recibir la primera notificación. Puede que paren solos. No parecían preocupados esta mañana. Abrió la carpeta de golpe. Lo estarán. La vi montar la denuncia formal. Un relato limpio. Estructurado. Devastador de todo lo que la Junta había hecho mal. Fechas. Coordenadas. Fotos. Artículos de ley. Cada línea un bisturí cortando la narración falsa que Beatriz había vendido a la comunidad. Cuando terminó, Sara deslizó el paquete sobre el escritorio. Haz una foto de esto, dijo. Solo para tu archivo. El ayuntamiento querrá verte mañana a primera hora. Saqué el móvil y capturé el documento. Javier, añadió. Voz nivelada. Tienes la ley de tu lado. Y la ley no miente. Hiciste todo correcto. Ahora es momento de dejar que esto siga su curso. Para bien o para mal, dije. Para justicia, corrigió ella. Y Javier. Prepárate. ¿Para qué? Cerró el portátil con un clic. Cuando el ayuntamiento aparezca en esa ribera, la Junta perderá toda la confianza sobre la que se sostenía. Y Beatriz no esconderá bien el miedo. Me recosté, absorbiendo sus palabras. Las pruebas eran sólidas. El camino legal claro. Y en menos de un día, la Junta enfrentaría consecuencias que no podrían encantar. Votar ni excusar. ¿El ayuntamiento tomaría mi lado o el de la Junta? Ya sabía la respuesta. Pero Beatriz todavía no. A la mañana siguiente, cuando el sol se levantó sobre la ensenada, el equipo de la Junta ya estaba de vuelta. Motores rugiendo. Encofrados de hormigón alineados como si nada hubiera pasado. Estaban duplicando la apuesta. ¿Por arrogancia o por ignorancia? No sabría decirlo. Pero ambas les costarían caro. Estaba en mi porche. Brazos cruzados. Observando a los trabajadores moverse alrededor de la losa húmeda que habían vertido el día anterior. Un hombre con chaleco reflectante señalaba hacia mi ribera como narrando un tour. Otro colocaba armadura. Del tipo para estructuras permanentes. No estaban frenando. Estaban acelerando. Y eso era perfecto porque el ayuntamiento no iba a venir algún día esta semana. Venía ahora mismo. El primer vehículo que crujió por mi camino de grava fue una Ford blanca con el escudo del ayuntamiento. El segundo era un coche de la Guardia Civil. El tercero, inconfundible, pertenecía a la Inspección Medioambiental. 3 vehículos. 3 administraciones. Todos a la vez. Beatriz finalmente los vio. Se enderezó la chaqueta. Se pegó la sonrisa confiada de quien cree que va a negociar su salida del lío y marchó hacia adelante como reina recibiendo a la nobleza visitante. Buenos días. Me alegra tanto que el ayuntamiento haya podido venir. Hemos tenido una queja menor de uno de nuestros residentes más mayores que no entiende la servidumbre. El inspector del ayuntamiento pasó directamente junto a ella. ¿Dónde está el propietario?, preguntó. Ella parpadeó. Yo bueno. Soy la presidenta de la Junta de Cala Zafira. Así que represento. ¿Dónde está el propietario real?, repitió, escaneando la arboleda. Bajé del porche y caminé hacia ellos. El tubo del deslinde bajo el brazo. El inspector hizo doble toma. ¿Espera Javier Romero? La sonrisa de Beatriz se rompió. ¿Lo conoces? El inspector extendió la mano con respeto genuino. Señor. Me formé con sus directrices de la presa en 2009. No sabía que vivía en esta parcela. Detrás de él. El inspector medioambiental murmuró. Esto acaba de ponerse interesante. La cara de Beatriz perdió todo color. Yo perdón. ¿Quién es usted otra vez? El inspector la ignoró.
señalando el hormigón. Recibimos un informe de alteración anoche con lecturas de elevación. Grabaciones con marca de tiempo y un mapa de límites certificado. ¿Es suyo? Lo es, dije. El guardia civil se acercó. Señor Romero. Buenos días. ¿Es usted quien denuncia la invasión? Sí. Señor. Asintió y anotó algo en su portapapeles. Necesitaremos su escritura y su deslinde. Ya tenemos las grabaciones con marca de tiempo. Entregué los documentos al inspector. Los escaneó rápido, demasiado rápido para alguien que no conociera la ley de suelo. Pero no necesitaba tiempo. Reconoció mi firma en el plano original de hace décadas. ¿Este mojón de hierro todavía está en su sitio? Preguntó. Expuesto y documentado, respondí. Cavaron a menos de 60 centímetros de él. El inspector soltó un silbido lento y decepcionado. Beatriz finalmente salió de su shock y se metió entre nosotros. Vale. Creo que estamos escalando algo que no necesita escalada. Toda esta ribera es zona de mejora comunitaria. Votamos por ello. El inspector arqueó una ceja. ¿Presentaron estudio de impacto de inundación? Beatriz parpadeó. Bueno. No. ¿Presentaron licencia de obra? No. ¿Notificaron al ayuntamiento los cambios de cota? No. El inspector medioambiental dio un paso adelante. ¿Presentaron algo? Beatriz abrió la boca. Pero solo salió un ruido fino y desesperado. El inspector caminó hasta el hormigón. Sacó una foto. Midió desde el mojón con láser. Comprobó las notas de elevación. Luego sacó de su vehículo una enorme pegatina roja. Beatriz se lanzó hacia él. Espere. Por favor. ¿Podemos hablar de esto? Este proyecto ya está financiado. Respaldado por nuestro promotor. Pararlo ahora. Él pegó la pegatina con fuerza en el centro de la losa. Orden de paralización. Infracción. Invasión. Construcción sin licencia e invasión zona de protección. Brillaba como sangre fresca bajo la luz de la mañana. Todo el equipo se congeló. El motor de la excavadora se apagó a mitad de ciclo. Alguien soltó un juramento entre dientes. Nadie, dijo el inspector con firmeza, toca este terreno hasta nuevo aviso. Esto es investigación activa. La mandíbula de Beatriz tembló. Usted no puede hacer eso. Nuestra junta tiene autoridad. El guardia civil la cortó. Señora. Las leyes de invasión no desaparecen porque organicen barbacoas. El inspector medioambiental tomó su turno. Y ya que estamos. Necesitaremos la licencia de la Junta para trabajar dentro de una cuenca protegida. Yo no tengo una. Entonces quizá también necesite representación legal. Beatriz se tambaleó como si fuera a desmayarse. El inspector me devolvió los documentos. Señor Romero. Gracias por denunciar con prontitud y gracias por el deslinde limpio. Nos ahorró horas. Asentí. Feliz de ayudar. Miró el hormigón otra vez. Por cierto. Esto ya no es solo un asunto civil. Cavar en zona de protección sin autorización la Confederación querrá hablar. Beatriz gimió. El guardia civil cerró su blog. Espere una petición formal de declaración. No para usted. Javier. Para ellos. Un trabajador murmuró. Te lo dije. Esto pintaba raro. Otro susurró. Estamos despedidos. El inspector se volvió hacia Beatriz. Construyeron en tierra que no era suya. Construyeron sin licencias. Alteraron terreno protegido. Y falsificaron documentos de límites. Esos son 4 infracciones graves antes del almuerzo. Beatriz dejó de respirar un momento. Pero yo no sabía.
El inspector la cortó. La ignorancia no es defensa. Especialmente cuando el propietario legítimo es un ingeniero certificado de presas que se sabe el plano original de memoria. Casi sentí pena por ella. Casi. El guardia civil me dio un último asentimiento. Nos ocupamos desde aquí. Javier. Espera actualizaciones. Luego se fueron. 3 vehículos alejándose en procesión lenta y deliberada. El equipo de la Junta se dispersó como un rebaño asustado y Beatriz se quedó temblando junto a la pegatina roja, mirándola como si fuera su propia lápida. Su reinado no había terminado. Pero se había agrietado. Y toda la urbanización estaba a punto de sentirlo. Al día siguiente aprenderían exactamente en qué lío los había metido su presidenta. Y no iba a ser bonito. No para ninguno de ellos. Ya no. Esa misma tarde la noticia se extendió por Cala Zafira como fuego en paja seca. La foto de la orden de paralización llegó al grupo de WhatsApp en minutos. Seguida de comentarios frenéticos. Medias verdades. Teorías conspirativas y algunos vecinos preguntándose abiertamente si los precios de sus viviendas iban a desplomarse. Por la noche la Junta convocó asamblea de urgencia en el centro social. No planeaba ir. Pero Sara me escribió 2 palabras, ve. Fue. En cuanto crucé la puerta el ruido bajó un punto. Decenas de propietarios sentados en sillas plegables frente a un estrado improvisado donde Beatriz y su directiva se agrupaban haciendo un pésimo trabajo fingiendo que no eran animales acorralados. Las luces del techo zumbaban. La tensión vibraba por la sala como un cable tenso. Beatriz me vio. Se tensó y miró inmediatamente a otro lado. La asamblea empezó con ella aclarando la garganta. Voz temblorosa pero decidida. Todos. Sé que corren rumores. El proyecto solo está temporalmente paralizado por un malentendido. El ayuntamiento lo está resolviendo. Un hombre del público se levantó de golpe. ¿Malentendido? Nos mentiste. Beatriz. Murmullos recorrieron la sala. Ella forzó una sonrisa. Nadie mintió. El mapa de límites fue aprobado por nuestro promotor. Otra voz cortó. Eso no era un mapa. Mi hijo de 12 años podría haber dibujado una línea de propiedad más precisa. Alguien más gritó. ¿Por qué nunca nos dijeron que era tierra privada? Y otro. ¿En serio construisteis en zona de protección de inundación? Beatriz intentó levantar las manos pidiendo silencio. Pero el ruido creció hasta convertirse en una ola de indignación. No tuve que decir ni una palabra. Todavía. El vicepresidente de la Junta. Un hombre mayor con manos temblorosas. Se inclinó hacia el micrófono. Mirad. Gente. Nosotros estábamos bajo la impresión de que la ribera estaba dentro de la jurisdicción de la Junta. ¿Bajo la impresión? Gritó una mujer. ¿O te lo dijo Beatriz? La sala se convirtió en una olla a presión. Finalmente el tesorero se levantó. Voz quebrándose bajo la tensión. Necesitamos transparencia. La directiva nunca votó autorizar excavación en la ribera. Vimos los bocetos de diseño. Sí. Pero nunca aprobamos obra de hormigón. Ni siquiera sabíamos dónde estaba el verdadero límite. Todas las miradas se clavaron en Beatriz. Su mandíbula se apretó. No necesitábamos votación completa. El artículo 4b permite acción ejecutiva para proyectos de mejora comunitaria. Un hombre de la segunda fila sacó una copia impresa de los estatutos y la agitó como una bandera. Permite acción ejecutiva para mantenimiento. No para construir paseos en tierra que no es nuestra. La sala explotó otra vez. Sara me dio un codazo. Tu turno. Di un paso adelante. El ruido cayó a un silencio incómodo. Traje algo, dije. Levantando el archivador GIS que había preparado. Este superposición muestra la línea de propiedad real.
Mi línea colocada hace 20 años. Documentada y registrada en el ayuntamiento. Este es su paseo. Golpeé la zona roja. Todo está dentro de mi escritura y dentro de zona de protección de inundación. Una mujer jadeó. Alguien susurró, Dios mío. Y aquí, continué. Pasando la página, está la gráfica de elevaciones. El proyecto de la Junta corta directamente en terreno de cota prohibida. Eso es infracción municipal. Autonómica y, dependiendo del impacto de escorrentía, posiblemente estatal. Un hombre del Consejo Municipal murmuró. Eso solo podría hundir la elegibilidad del seguro. Sara añadió. Lo que significa que todos los miembros de esta junta están expuestos a primas más altas o cobertura revocada. Caos. Puro caos. Los vecinos gritaban a la directiva. Los directivos gritaban entre ellos. 2 personas lloraban. Un hombre salió furioso diciendo que iba a llamar a su abogado esa misma noche. Y entonces, como si el suelo de la sala se partiera, llegó el momento en que la multitud se volvió completamente contra su líder. Una mujer de la primera fila se levantó, señalando a Beatriz con furia temblorosa. Nos dijiste que estábamos mejorando la comunidad. Nos dijiste que la tierra era nuestra. Nos dijiste que esto subiría el valor de todas nuestras viviendas. Nunca mencionaste ni una vez que había un propietario privado. La voz de Beatriz se quebró. No pensé que fuera necesario. ¿No necesario? Estalló la mujer. Pusiste en riesgo a todos nosotros. El vicepresidente se apartó de la mesa. Beatriz. ¿Firmaste algún documento en nombre de la Junta sin aprobación de la directiva? Su silencio fue ensordecedor. La cara del tesorero se puso gris. Beatriz. No disfruté viéndola derrumbarse. Pero tampoco iba a intervenir. No cuando sus decisiones habían buldoceado mi tierra. Mis derechos. La ribera de mi difunta esposa. Simplemente cerré mi archivador y esperé la fractura final. Llegó cuando Marcos Hidalgo entró por las puertas traseras tarde, con su sonrisa pulida de marca registrada. Buenas noches a todos. Oí que había algunas preguntas sobre el proyecto. La multitud rugió contra él. Levantó las manos. Un momento. Todo esto fue aprobado por vuestra presidenta. Yo solo soy el promotor. No te atrevas a echarnos esto encima, gritó alguien. Tú nos vendiste el plan. Sonrió. Aceitoso y ensayado. ¿Vender? No. Hice una propuesta. Pero la firma que autorizó el movimiento de fondos. Señaló directamente a Beatriz. Ella firmó sola. Las rodillas de Beatriz casi se doblaron. La sala detonó. Voces subieron. Sillas rasparon. La gente se abalanzó hasta que los directivos quedaron prácticamente engullidos por la furia. Sara se inclinó hacia mí y susurró. Están acabados. Todos. Tenía razón. Ya no era cuestión de si la Junta había metido la pata. La pregunta ahora era, ¿cuánto iban a pagar por ello? Y esa respuesta llegaría pronto porque el siguiente paso no era una asamblea. No era una votación. Ni siquiera era el ayuntamiento. Era el juzgado. Y el juzgado no se preocupa por encanto, votos ni política de barrio. El juzgado se preocupa por la verdad. Y la verdad por fin estaba al descubierto. Infracciones. Mentiras. Invasión. Documentos falsos. Toda la torre derrumbándose. Este embalse tenía muy buena memoria. Y esa noche. También la tenía todo el mundo en Cala Zafira. Las consecuencias empezaron antes del amanecer. A las 7:30 de la mañana la Junta emitió un comunicado oficial. Pánico apenas disimulado disfrazado de profesionalidad.
anunciando que el proyecto de la Ribera quedaba suspendido a la espera de revisión legal. A las 8, la mitad del vecindario exigía la dimisión de Beatriz. A las 9, Marcos Hidalgo había contratado un equipo de crisis de relaciones públicas que inmediatamente empezó a señalar con el dedo la mala gestión interna de la Junta. Y al mediodía, el juez Harris citó a ambas partes a una reunión preliminar de negociación en los juzgados del partido judicial. Sara y yo llegamos juntos. Expedientes organizados. Numerados y listos para caer como bombas. Tomamos asiento a un lado de la mesa. Frente a nosotros, Beatriz. Pálida. Temblando. Visiblemente exhausta. Marcos. Tranquilo. Traje caro. Ojos buscando debilidades. Dos abogados de la Junta ya sudando a través de sus cuellos. El juez Harris entró con un montón de documentos tan grueso que se combaba bajo su propio peso. Nadie habló. No se sentó de inmediato. Hojeó el primer paquete. Luego levantó la vista por encima de las gafas. Que quede una cosa clara, dijo. Voz cargando el peso del partido judicial. Esto no es un asunto menor. Esto no es un simple malentendido civil. Esto es una serie coordinada de acciones no autorizadas que pueden implicar falsedad. Invasión. Infracciones medioambientales y mal uso de fondos comunitarios. Un abogado carraspeó. Señoría. Si pudiéramos aclarar. No, cortó el juez. No pueden. Se volvió hacia mí. Señor Romero. Usted denunció la invasión. Sí. Señoría. Y documentó el límite. ¿Midió el impacto y contactó a las administraciones correspondientes? Sí. Señor. Bien, asintió con aprobación. Luego miró la mesa de la Junta. Porque sus vecinos parece que no hicieron nada de eso. Beatriz se encogió visiblemente. Sara se levantó. Señoría. Hemos consolidado todas las pruebas en el Ixívita. Incluye excavación no autorizada. Invasión de zona de protección. Representaciones fraudulentas de límites. Ausencia de licencias y un contrato de obra ejecutado indebidamente firmado únicamente por la señora Cruz en nombre de la Junta. Uno de los abogados de la Junta saltó. Esa firma se hizo bajo la suposición de apoyo de la directiva. Me está diciendo, dijo el juez lentamente, que la señora Cruz actuó sola. Sin votación de directiva. ¿Sin notificación a los miembros y sin procedimiento debido? ¿Y a eso lo llaman suposición? El abogado cerró la boca. Beatriz finalmente habló. Su voz se quebró. No pretendía que nada de esto ocurriera. Pensé que el desarrollo ayudaría a la comunidad. No pensé que necesitáramos la directiva completa. Marcos intervino. Señoría. El promotor no es responsable de los procesos internos de la Junta. ¿Así que no le aconsejó proceder rápido? Preguntó Sara con dulzura. Ofrecí orientación. ¿Esa orientación incluía decirle que la tierra era comunitaria cuando no lo era? Su mandíbula se tensó. Aconsejé basándome en la información proporcionada por la Junta. Así que no comprobó el plano. Silencio. Sara extendió las manos. Señoría. Este es el corazón del asunto. Un promotor presionando para construir. Una presidenta saltándose procedimientos y toda una junta engañada para apoyar un proyecto sin base legal. El juez Harris tamborileó los dedos. He visto suficiente. Todos se tensaron. Abrió un documento nuevo. Más fino. Más afilado. Inequívocamente decisivo. Esto, dijo, es la propuesta de acuerdo del ayuntamiento. La sala se congeló. Sara me hizo un gesto para que escuchara. No hablara. El juez empezó a leer. Punto 1. La Junta admite invasión.
Construcción no autorizada y violación de la normativa de cuencas del ayuntamiento. Un abogado balbuceó. Señoría. Admitir. Sí, dijo el juez plano. Admitir. Punto 2. La Junta acepta el cese inmediato de toda actividad en la ribera. Beatriz parecía a punto de desmayarse. Punto 3. La Junta acepta financiar la restauración completa de la propiedad del señor Romero, incluyendo retirada de hormigón, reparación de suelo y revegetación bajo supervisión municipal. Mantuve la cara neutral. Pero el alivio parpadeó bajo la superficie. Sara me miró. Esto es bueno. Pero el juez no había terminado. Y punto 4, dijo, haciendo una pausa justo lo bastante larga para ver cómo se le escapaba el último resto de compostura a Beatriz. La persona que autorizó el proyecto, la señora Cruz, es personalmente responsable por firmar el contrato sin aprobación de la directiva, anulando así la indemnidad de la Junta. El silencio era asfixiante. El mundo de Beatriz se rompió en una sola frase. El abogado de la Junta susurró con urgencia. Señoría. Con respeto. La responsabilidad personal es grave. Correcto, dijo el juez frío. También lo fue su decisión. Marcos se apartó de Beatriz centímetro a centímetro como si distanciarse físicamente lo absolviera. Beatriz susurró. Yo no tengo ese dinero. Eso, dijo el juez Harris, no es problema de este juzgado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca quise hacer daño. La intención es irrelevante, dijo él. La responsabilidad no. Se hundió en la silla. Sara se levantó. Señoría. El señor Romero no busca daños punitivos. Busca restauración y reconocimiento legal de la invasión. El juez asintió con aprobación. Petición razonable. Se volvió hacia el lado de la Junta. ¿Aceptan el acuerdo? Los abogados intercambiaron miradas. La directiva susurró violentamente detrás de Beatriz. Luego. Aceptamos. Beatriz no habló. Simplemente bajó la cabeza en derrota. El juez cerró la carpeta. Entonces hemos terminado aquí. Sillas rasparon. Papeles se movieron. Marcos salió primero como una tormenta. La directiva de la Junta le siguió, discutiendo en tonos bajos. Beatriz se quedó sentada, mirando fijamente la mesa. Su presidencia. Su reputación. Su influencia, todo perdido. Sara puso una mano en mi brazo y susurró. Esto es solo el principio del final. Tenía razón porque lo que vino después no fue castigo. Fue consecuencia. Real. Tangible. Inevitable. Y mañana empezaríamos la parte de la historia que más temía la Junta, la restauración. Deshacer cada centímetro del daño que causaron. Justo hasta la ribera que intentaron robar. La orden judicial llegó al correo de la Junta a las 7:41 en punto. A las 8 ya había contratistas oficiales retrocediendo sus camiones por la pendiente hacia el embalse. Excepto que esta vez no venían a ampliar, embellecer ni dar acceso comunitario. Venían a arrancarlo todo. Bajo supervisión. Bajo mandato y bajo mi mirada. La orden de paralización había sido sustituida por una nueva directiva municipal, restaurar la propiedad a su estado original. Estaba grapada a un piquete de madera clavado justo donde la Junta había intentado empujar su proyecto sobre mi límite. El primer contratista se acercó con cautela. ¿Usted es Javier Romero? Lo soy. Me dijeron que usted supervisa los trabajos de restauración. Correcto. Asintió. Entonces díganos por dónde quiere que empecemos. Por primera vez desde que empezó este lío. La dinámica de poder estaba exactamente donde debía estar. Los obreros pusieron en marcha los martillos neumáticos.
Crujidos explosivos resonaron por la ensenada mientras el hormigón se hacía pedazos. Trozos volaron. Polvo se elevó. La armadura se rompió como huesos frágiles bajo presión. Lo que la Junta había vertido sin permiso. Ahora tenían que retirarlo centímetro a centímetro. Los vecinos empezaron a reunirse en la cresta. Susurrando entre ellos, algunos avergonzados. Algunos furiosos. Algunos aliviados de que por fin se resolviera legalmente en vez de seguir en espiral hacia el caos. Pero todas las miradas se desviaban hacia un sonido que se elevaba por encima de la maquinaria, el tintineo metálico tranquilo del mojón de hierro que yo había desenterrado días atrás. Los contratistas lo descubrieron completamente. Apartando la tierra hasta que el hierro brilló bajo el sol de la mañana. «El mojón está exacto», dijo el capataz. «Su línea coincide con el deslinde al milímetro». «Siempre lo ha hecho», respondí. Detrás de nosotros llegó el guardia civil Morales para comprobar el cumplimiento. Me dio un asentimiento respetuoso. «Señor Romero. Parece que la justicia llegó». «Difícil que no con tanta evidencia», sonrió. Y con el inspector del ayuntamiento citando prácticamente su viejo manual de la presa en el informe. Algunos vecinos sonrieron. Unos pocos incluso se disculparon en voz baja por haber dudado de mí. Una pareja admitió que habían votado por el paseo porque pensaban que sería bueno para los veraneantes y porque Beatriz les había dicho que yo estaba siendo difícil. ¿Difícil? Claro. El ayuntamiento exigió un plan completo de recuperación medioambiental, retirar todo el hormigón. Restaurar la composición original del suelo. Remodelar la ribera a su cota previa a la excavación. Replantar cañaverales. Cornejos y sauces jóvenes. Instalar mantas antierosión hasta que la estabilización natural volviera. Comprobé cada medida. Cada cota. Cada palada de tierra repuesta. Esto no era venganza. Era restauración. Al segundo día apareció Beatriz en la cresta. No a gritar. No a discutir. Ni siquiera a defenderse, solo a mirar. Tenía los hombros encorvados. Las manos metidas en las mangas. Parecía alguien mayor de lo que era 3 días atrás. Más pequeña. Despojada de la autoridad que había ejercido con imprudencia. No se acercó a mí y yo no me acerqué a ella. Pero cuando se giró para marcharse, se detuvo. Dudó y me dedicó un pequeño asentimiento derrotado. No perdón. No disculpa. Solo reconocimiento. Y con eso bastó. En la mañana del cuarto día se compactó la última carga de tierra importada sobre la ribera. Los plantones de cornejo estaban recién puestos dentro de protectores de malla. Los cañaverales se mecían con la brisa. Recién enraizados. Listos para reemplazar lo que había sido arrancado. Y allí, al borde del agua, coloqué el nuevo monumento, una pequeña placa de latón macizo anclada en piedra. Solo llevaba 2 líneas. Límite de ribera, propiedad Romero. Permanente y registrado. Una declaración de hecho. Una línea que estuvo antes que la Junta. Una línea que estaría mucho después de ellos. Cuando los contratistas terminaron de recoger, el capataz me estrechó la mano. Señor Romero. No me importa lo que esa Junta les contara a la gente. Esta tierra está en las manos correctas. Le di las gracias y el último camión se alejó, dejando solo la ribera restaurada y un suave rizo en la superficie del embalse. Sara llegó unos minutos después, caminando ligera sobre la arena. Está hecho, dijo. ¿Lo está? ¿Estás satisfecho? Miré hacia la ensenada. Los sauces tardarían en crecer. Los cañaverales se asentarían despacio. Los cornejos necesitarían estaciones para llenarse. Pero esto no era gratificación instantánea. Esto era verdad. Sí, dije en voz baja. Lo estoy. Ella sonrió. Luego añadió. Beatriz se muda.
Dicen que vende su casa. No me sorprende. La Junta eligió nueva directiva. ¿Adivinas a quién quieren como asesor de conflictos? Gruñí. No, rió ella. Les dije que declinarías. Me volví hacia el embalse otra vez. La superficie reflejaba las montañas. El cielo. La línea de mi ribera restaurada. Calmada. ¿Tranquila? Correcta. Sara se quedó a mi lado. Javier. No solo ganaste. Sentaste precedente. Nadie alrededor de este embalse volverá a intentar algo así. Bien, dije. Así el embalse puede respirar tranquilo. Asintió. Luego volvió a su coche. Me quedé un rato más, dejando que el silencio se asentara. Un silencio limpio. No el tenso que precede a una pelea. Mientras la luz cambiaba sobre el agua, toqué el borde de la placa de latón. Fría. Sólida. Anclada profundamente en mi tierra. Un recordatorio. Una promesa. Un límite que nadie podría mover nunca más. En este embalse, la verdad se mide en metros. Y yo fui quien la midió.